Parada Médica Central, el sector más importante de nuestro programa. Bueno, mamá, papás y abuelitos, les mandamos un saludo muy especial porque ustedes son el motor muchas veces del cuidado de los niños. Están los abuelos cumpliendo actualmente un papel súper importante. ¿Por qué? Porque generalmente mi papá y la mamá trabajan, entonces los abuelitos les damos un abrazo porque son precisamente ellos que están fijándose, escuchando consejos, todo, y toman las decisiones. Bueno, ahora queremos comentarles que el tema de hoy día va a ser el dolor de huesos. Queremos hacer una pequeña introducción con un video que habla precisamente de este problema tan frecuente que es el dolor de huesos. Vamos con el video y después vamos a ir con el desarrollo del programa Parada Médica Central. El dolor de huesos es una sensibilidad especial o molestia que se puede llegar a sentir, ya sea en uno o más huesos. Por lo general en las extremidades del cuerpo como brazos, piernas, manos y pies o talones. Las causas que provocan los dolores de huesos pueden ser una fractura, dolor por crecimiento en el caso de los jóvenes o niños en etapa de crecimiento, gripes o resfriados muy fuertes, enfriamientos, osteoporosis o huesos malnutridos, infección en los huesos, osteomielitis, enfermedades renales que provocan el debilitamiento de los huesos, desnutrición, artrosis y artritis, sobrecarga debido a sobrepeso, malas digestiones o estreñimiento, cáncer en los huesos, cáncer en alguna parte del cuerpo que ha llegado hasta el hueso, lesión en los huesos como fracturas y leucemia, entre otros. ¿Qué hacer ante una de estas manifestaciones? ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Qué dieta se debe seguir? Estas y otras preguntas serán respondidas ahora en el sector más importante del programa, Parada Médica Central. Muy bien, estamos todos con el tema en lleno ya de dolores articulares. Vamos a ver las siguientes diapositivas. En primer lugar, dolores articulares. Quiero comentarles que esta pequeña lista debe ser la 10ª parte de todas las causas que producen dolores articulares. Tenemos los traumatismos, obviamente, la hernia de disco, la lumbalgia, dolor de espaldas, enfermedades autoinmunes como la enfermedad del suero, el lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoidea idiopática, fiebre reumática, osteomielitis, hemofilia, Osgood-Schlatter, Perthes-Calvé, hiperlaxitud ligamentosa, artrosis, y hay muchas más patologías, enfermedades que producen dolores en las articulaciones. Acá, pero simplemente para que recordarles cómo son las articulaciones normales. Vamos a hablar al referirnos a las articulaciones del cuello, son las vértebras, y acá tenemos, por ejemplo, de la columna. Entre cada vértebra hay un disco, un disco que es un disco esponjoso, el cual permite la movilidad de la columna. Cuando este disco, por ejemplo, se aplasta, entonces los huesos aplastan también los nervios, arterias y venas que salen por este lado, por la parte posterior, y eso produce profundos dolores. Entonces, más o menos que vean las articulaciones como son normales, el cuerpo vertebral, y acá tienen los discos que son discos cartilaginosos. Acá tenemos la cadera, acá está en el techo del acetábulo. El acetábulo es esta cosita redonda que ustedes ven acá, que gira acá y puede moverse hacia cualquier lado. Esa es una cadera normal. Y acá tenemos una rodilla. Aquí está la rótula y tenemos acá los meniscos y tenemos también los ligamentos y los tendones que no están presentes en este dibujo. Pero más o menos para que tengan idea de cómo son las articulaciones y cómo se van a alterar posteriormente. Acá tenemos, por ejemplo, para los médicos no todo es tan fácil. Acá hay que ver diagnóstico diferencial. Habíamos comentado muchísimas causas de dolor de huesos, ¿no es cierto? Pero acá en el consultorio fue una señora, una abuelita, tenía unos 65 años, ya viejita la señora, y ella decía: doctor, me toca el hombro y me duele el hombro, me toca el codo, me duele el codo, me toco las caderas y me duele las caderas, me toca la rodilla, me duele la rodilla. Entonces nosotros pensamos, le hicimos todo tipo de exámenes para ver, hicimos radiografía de cráneo, radiografía de clavículas, de codos, de piernas, de caderas, y no se encontraba nada. Pero mi enfermera astuta dijo: doctor, a ver, tómele una radiografía de mano y van a ver lo que encontramos acá. Esa señora que se tocaba el hombro y le dolía, se tocaba el codo y le dolía, etcétera. Encontramos que la señora tenía una fractura de dedo, entonces claro, todo lo que tocaba con su dedo le dolía, ¿no?
Eso simplemente para evitar que el diagnóstico diferencial a veces no es tan fácil, hay que ver todas las posibilidades. Muy bien, ahora vamos a ver acá, decíamos que principalmente los dolores articulares puede ser pues todo lo que son traumatismos. Acá tenemos un traumatismo de la clavícula realmente que es bastante frecuente, tanto en niños como en adultos. Tenemos el traumatismo del codo también. Tenemos traumatismos de la columna que son más graves, más dolorosos, y también tenemos traumatismos de la cadera. Es una cadera normal y una persona, por ejemplo, que cae, que salta a una altura muy importante, eso puede romper. Entonces acá hay una fractura de la cadera que es realmente dolorosa y es un poco difícil de reconstruir. Más o menos las causas más frecuentes por traumatismo que producen dolores articulares. Pero hay otro detalle importante, la hiperlaxitud ligamentosa. Fíjense que este es un cuadro que acá en Santa Cruz especialmente lo encontramos con muchísima frecuencia. ¿Qué significa la hiperlaxitud ligamentosa? Fíjense, una persona le dice, a ver, estire la mano, señora, por ejemplo, y vean cómo estira las manos acá. Le vamos a pedir a cámaras que se acerque un poquito, estas imágenes una por una, por favor. Entonces, la persona se le doblan los huesos. ¿Por qué? Porque sus articulaciones son muy blandas, articulaciones se estiran demasiado. Esto tiene muchas ventajas, por ejemplo, porque esta gente tiene mucha facilidad para hacer gimnasia olímpica, contorsiones, etc. Entonces, pero sus articulaciones son más delgadas. Acá tenemos otro ejemplo de un niño que tenía también la mano hiperelástica. Fíjense cómo se doblaban sus articulaciones. Acá tenemos también otra posibilidad, la persona apoyaba y se doblaban totalmente los dedos. ¿Qué pasa con esta gente? Estas personas, en vez de tener la articulación, por ejemplo, como todos tenemos de esta forma, así, acá, entonces las personas que tienen hiperlaxitud ligamentaria tienen esto mucho más amplio. Es un problema del tejido colágeno. Entonces estas personas, esta articulación normal se mueve así, pero la persona que tiene hiperelasticidad se mueve hasta el otro lado, ¿no es cierto? Entonces eso también ocasiona algunos inconvenientes en la articulación. Estas personas, por ejemplo, tienen mucha facilidad para doblarse, para hacer gimnasia olímpica, incluso para ballet, pero a la larga tienen más problemas de artrosis, de artritis y también tienen alta incidencia de problemas de esguinces y fracturas de huesos. Fíjense, es bien fácil, usted puede hacer el diagnóstico en la casa. Cualquier persona que usted vea que cuando dice que estire sus dedos, estira de esta forma, dóblele el pulgar sobre su antebrazo, y si su pulgar llega a tocar su antebrazo, esta persona tiene una hiperlaxitud ligamentosa, y es importantísimo. ¿Por qué? Porque esta persona también va a tener otros problemas asociados, como por ejemplo las escoliosis o el pectum excavatum. Es como que tuviera un hueco acá. Le llamaban antiguamente el tórax de zapatero. ¿Por qué? Porque los zapateros ponían el soporte acá de acero y apretaban el pechito, entonces se hundía. Es el tórax de zapatero, o en medicina se llama pectum excavatum. También es frecuente encontrar esta persona que tiene hiperlaxitud ligamentosa este problema. También hay el problema de las escoliosis. 70%, escúchenme bien, 70% de la persona que tiene hiperelasticidad ligamentosa, hiperlaxitud o hiperlaxitud, tienen problemas de columnas chuecas. Es casi característico esto. Entonces, diagnosticar a tiempo, uno puede hacer gimnasia, puede hacer básicamente natación, que ayuda mucho a corregir los problemas de la espalda. Esa es una gran causa también de dolores de articulares. Y estamos viendo acá también parte de este síndrome de la hiperlaxitud ligamentosa son la presencia de pies planos. Entonces, estos niños también están quejando, tienen dolores de crecimiento mucho más intensos, más prolongados y mucho más frecuentes. Entonces, es la hiperlaxitud. Fíjense acá también la rodilla. Uno dice metacorval, fíjense las rodillas cómo se van hasta el otro lado. Estas rodillas debían ser solamente hasta acá, pero ellos se ven hasta el otro lado. Entonces, es la hiperlaxitud ligamentosa y trae problemas para caminar. Ahora, fíjense la fiebre reumática. Tanta gente habla de la fiebre reumática porque produce dolores articulares, pero vamos a aclarar algunas cositas pequeñas ahora, pero bien importantes. Todo empieza con que esta niña se quejaba del dolor de garganta, el médico revisa la garganta y se encuentra con una faringe totalmente hiperémica, totalmente roja. Y estos puntitos, cuando uno ve en la garganta estos puntos así satelitales, significa realmente una infección de tipo bacteriana. Acá están viendo en esta fotografía, esta imagen, las amígdalas grandes. Cuando uno ve amígdalas grandes, necesariamente tiene que pensar que esa persona también tiene una rinitis alérgica, porque las amígdalas crecen cuando esa nariz se le tapa y la persona respira con la boca abierta. Entonces ese aire frío, seco y sucio hace crecer esa amígdala. Entonces ya tenemos acá
dos diagnósticos. En primer lugar, una faringitis estreptocócica, que es el germen que ataca a la garganta, en estos casos de la fiebre reumática, y después a los 2 semanas empieza a hincharse la articulación. Fíjense que es la artritis de la fiebre reumática, es como si hiciera un puchichi grande en las grandes articulaciones, codos, caderas, hombros. No se nota esta inflamación en las articulaciones pequeñas que ayuda a diferenciar de otras enfermedades. Vamos a ver acá, por ejemplo, acá tenemos también una artritis más crónica. Fíjense que está inflamada con respecto a la otra piernita. Entonces, esto es el típico caso de la fiebre reumática. Y acá tenemos otra imagen también, en la cual se puede dar perfectamente cuenta ustedes que está más hinchada, esta rodilla está más hinchada que esta otra. Entonces, acá hay una artritis que es reumática, pero que esto va a desaparecer tranquilamente. El problema es, de lo que se dice la fiebre reumática, se dice, mamá, que en la fiebre reumática la enfermedad lame las articulaciones y muerde el corazón. ¿Qué significa eso? Que todos esos dolores articulares, que se hincha la pierna, que se hincha la cadera, el codo, pasan sin dejar absolutamente ningún tipo de secuela. Pero el problema es de que ese niño a las 4 semanas, 1 mes, 2 meses después, va a aparecer con un soplo del corazón. Y eso significa que ya esos anticuerpos que estaban atacando el germen del streptococo se han vuelto autoatacantes. Entonces está atacando los tejidos del corazón de ese niño y ya empiezan los problemas de las válvulas o válvulopatías. Entonces, esos anticuerpos que tiene la persona, por ejemplo, que tratan de luchar contra el streptococo, se vuelven y atacan a las válvulas del corazón. Y ustedes han escuchado, por ejemplo, la endocarditis bacteriana. Cuando una persona está con un problema de válvulas y tiene un resfrío o una gripe, por ejemplo, no es nada raro que esos gérmenes se peguen en las válvulas del corazón y produzcan un cuadro muy grave que puede llevar a la muerte del paciente, que es la endocarditis bacteriana. Y es en estos casos que la persona tiene que prevenir colocándose penicilina benzatina todos los meses, cada 15, 20 días, para evitar este tipo de afecciones, especialmente desde los 4 hasta los 12 o 15 años incluso. Y si no se cura bien, pues van a ver que esa persona puede aparecer con cianosis. Fíjense los labios morados de esta pequeña, lo cual indica que ya su corazón no está funcionando bien. Y el tratamiento es bien complicado, ¿por qué? Porque requiere una intervención a cielo abierto y hay que cambiar las válvulas del corazón, bien complicado. Acá tenemos los dolores de crecimiento. Los dolores de crecimiento se dan en el 80% de los niños entre los 2 y los 4 años y vuelve a aparecer en la adolescencia. Son dolores que no tienen fiebre elevada, simplemente duelen en las partes centrales de los huesos, no distales, en la parte central. Los chicos me dicen, me duelen mis piernas, y a veces necesita friccionarse con un gel analgésico y eso es suficiente. Ahora, hay alteraciones ortopédicas que aumentan el dolor de articulación de crecimiento. Por ejemplo, este niño están viendo que tiene las rodillas juntas, esto se llama médicamente genuvalgo. Entonces, cuando tienen las rodillas juntas, estos chiquitos corren, por ejemplo, y están chocando sus rodillas, como dicen vulgarmente, sacando chispas en las rodillas, ¿no es cierto? Entonces, esos chiquitos van a tener pues 10 veces más dolor articular que los que tienen sus piernas normales. También los piecitos, los pies planos también es otro factor que aumenta los dolores de crecimiento. Por lo tanto, si su hijo se está quejando de dolor de articulaciones, es importantísimo que su médico lo vea para descartar estas posibilidades y si existen estas, pues tratarlos adecuadamente. Los talones caídos también, otra característica de los chiquitos que tienen dolor de crecimiento intensos. Muy bien, ahora hay una enfermedad que se llama síndrome de Lennox-Gastaut, PERTES. Acuérdense de esto, PERTES. Un buen día, esta señorita que tenía 7 años empieza a quejarse que le duele al caminar, que le duele su cadera, que no puede caminar y va sentándose permanentemente. Entonces, el padre revisa y toca la cadera y a esta chiquita le duele en esta parte que es precisamente la cadera. Entonces, hace una radiografía y fíjense qué es lo que está pasando acá. La cabeza del fémur, que es esta cabecita que acá, se está deshaciendo, es una necrosis avascular. Acá por alguna razón no llega sangre suficiente y esta cabeza que está dentro de la cavidad empieza a deshacerse. Entonces esto va a llevar obviamente una incapacidad para caminar, una cojera, un rengueo y si no se trata bien, mamita, esto pues puede llevar incluso a la colocación de prótesis. Esto es un cuadro bien importante. Cuando sus niños les duelan sus caderitas, pues estén atentos a esta enfermedad que se llama PERTES. Acuérdense de PERTES, que es lo más importante.
y porque de no curarse bien, pues se destroza la cabeza del fémur y eso tiene que ya necesitar una prótesis, incluso en tempranas edades. Otra enfermedad que es importante también es la enfermedad de Osgood-Schlatter. Bueno, los nombres no los puse yo, pero así se llama, Osgood-Schlatter. Y esto es una osteitis que afecta especialmente a niños deportistas, los que juegan fútbol, básquetbol, etc. Y de pronto los niños empiezan a sentir un dolor en la rodilla y si uno se fija bien, nota un bultito acá en la región por debajo de la rótula. Acá hay una tuberosidad, si están fijándose ustedes en su pantalla, y acá menos. Entonces, esto el médico diagnostica, plantea la posibilidad de unos Osgood-Schlatter, le toma una radiografía y ustedes están viendo que esta partecita del hueso se está saliendo, está saliéndose de esta parte que debe estar colado acá. Entonces, esta es una enfermedad que sí necesita un tratamiento urgente. ¿Por qué? Porque puede llegar a la invalidez. Por suerte, la mayor parte de estos casos pues se regenera solo el tejido, pero hay que tener mucho cuidado y recomendación a los chicos para siempre, de que siempre que vayan a hacer un ejercicio, lo hagan siempre previo calentamiento importante. Siempre hacer un calentamiento previo al ejercicio. ¿Por qué? Porque pueden ocurrir estas desgracias que tienen muchas complicaciones y que son difíciles de curar. Muy bien, ahora nos vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos con más de Parada Médica. No se olvide que vamos a estar con el sector de consultas. Hemos presentado Parada Médica Central, el sector más importante de nuestro programa.